y tiene una respuesta a la pregunta, bueno, ¿por qué existía un sistema de partidos políticos tan fuerte, ideologizado, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo donde la prebenda pequeña también funcionaba, o sea, la gauchada chica, como me decían los parlamentarios y los regidores y todos los demás. En fin, les recomiendo el libro. No, y de hecho hay un grupo de cientistas políticos, Juan Pablo Luna y otros, 14 que han escrito un libro que se llama Brokers Revisited, donde toman ese libro como, digamos, una descripción de lo que era la política chilena antes del golpe militar, y ahora se están haciendo la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que ha cambiado? Así que de repente voy a volver a mi cosa académica también, pero vamos al tema. Yo pensé de que a lo mejor podría aportar, porque la verdad es que hay muy poco que decir sobre la política de Estados Unidos en este momento, así América Latina, porque no se sabe nada. Hay algunas excepciones y obviamente voy a volver a eso, y es importante recalcar que sí, está afectando a la región. Pero pensé que a lo mejor podría ayudar un poco dar el contexto de qué pasó en Estados Unidos. ¿Por qué es que tenemos a este señor de presidente? ¿Cómo pasó esto? Y la verdad es que en Estados Unidos todo el mundo está, todo el mundo porque afecta a sectores tanto de derecha como de izquierda, y todos están bastante traumatizados con esta idea de tener un presidente que efectivamente en estas alturas no ha demostrado lo que ha siempre demostrado algo de la presidencia de Estados Unidos, una cierta coherencia. Uno estará de acuerdo o no con lo que ha pasado, pero hay un desorden ahora que tiene angustiada a mucha gente. Entonces lo que quisiera es decir, pero ¿qué pasó? ¿De dónde viene esto? Y sin alargarme demasiado, quiero empezar diciendo de que esta polarización que hasta cierto punto lleva a este fenómeno de Trump hoy en día es algo que viene desde hace bastante tiempo. Y tiene que ver con el hecho de que hay una pugna muy fuerte política por el poder en Estados Unidos, donde lo que ocurrió en el fondo fue que el Partido Demócrata, que después de la Gran Depresión de los años 30, pasa a dominar a la política de Estados Unidos en forma bastante cabal. Acordémonos de que Roosevelt se elige 4 veces, y que se elige entonces su vicepresidente una vez, y que de repente por ahí aparece Eisenhower, pero Eisenhower en realidad no era un político. Lo nombró el Partido Republicano y le fue bien con eso, pero él fue el comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa, y digamos, hasta cierto punto encarnaba en la victoria de los aliados en Europa, pero después lo sigue Kennedy y lo sigue Johnson. O sea que el Partido Demócrata domina la política de los años 30 hasta más o menos esa época. 3-2 o más incluso. Ahora, era una coalición muy, muy particular, porque era una coalición de un partido único en el sur de los Estados Unidos, que era el Partido Demócrata, pero un partido netamente, como reacción al protagonismo del Partido Republicano en la Guerra Civil, netamente racista, que protegía sus derechos estatales, que no quería que se metiera el gobierno federal en sus cosas, pero donde había una cierta lógica compartida, porque era una especie también de populismo en el sur económico. Y ahí uno tiene, por ejemplo, el famoso caso de Huey Long, o de repente estos gobernadores en el sur, y que en temas sociales y en temas económicos, fuera del tema racial, concordaban, digamos, con muchas de las políticas que estaba haciendo el Partido Demócrata, políticas más bien de progresistas, en temas sociales y económicos, basado en la otra parte del Partido Demócrata. No solamente el Partido Único del Sur, sino que también los grandes sindicatos del norte, al regresar la industrialización en Estados Unidos después de la... Entonces esa es esa coalición. Ahora, ¿cuándo empieza a quebrarse esa coalición? Se empieza a quebrar cuando ocurre un fenómeno social importantísimo durante la Segunda Guerra Mundial, que es la salida de muchos de los estados del sur de gran parte de la población negra que se va al norte. Sigue siendo un estado donde la discriminación contra los afroamericanos era profunda, no podían votar en el fondo,
a pesar de la 14ª enmienda, a pesar de que Lincoln, que se dio consiguió que el norte no permitiera que saliera al sur, en fin. Entonces, pero hay una gran efervescencia social, un gran cambio en Estados Unidos, porque los blancos se van a pelear en la guerra y los negros del sur se van a trabajar en las grandes fábricas del norte. Entonces ahí entre paréntesis, el segundo gran fenómeno ocurre en los años 90 del siglo XX, que es un auge de la inmigración internacional a Estados Unidos que no se había visto sino que desde la primera década del siglo XX. Así que hay dos fenómenos así sociales que están detrás también de muchas de estas efervescencias que estamos viendo. ¿Qué año? ¿El segundo? Los años 80 y 90 del siglo XX, donde la población nacida en el extranjero llega a un 14%. La población nacida en el extranjero llega a un 14% en esa década. Se iguala solamente en realidad es la última década del siglo XIX, donde el grupo más grande de extranjeros viviendo en Estados Unidos eran alemanes. Hoy día son mexicanos, pero los mexicanos representan solamente un porcentaje relativamente pequeño, porque hay tantas otras migraciones. En fin, no quiero tampoco alargarme mucho en ese tema, pero ¿qué pasa en el año 48? Dos cosas bien importantes. Truman declara en el 48 de que se tenían que integrar las Fuerzas Armadas. No tenía sentido de que Estados Unidos estuviese mandando brigadas negras y después algunas brigadas blancas, pero en general el ejército y las Fuerzas Armadas estaban vetadas a los afroamericanos. Y en la famosa convención del 48 que proclama a Truman, el alcalde de Minneapolis en ese momento, Hubert Humphrey, da un discurso pero increíblemente fuerte a favor de los derechos humanos, de los derechos civiles y de que hay que reconocer los plenos derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos. Y está tan enojado el sur que se retiran, y en ese momento el gobernador de South Carolina hace una campaña presidencial por su propia cuenta, the States' Rights Party. Y este es el gobernador Strom Thurmond. Y Strom Thurmond, que murió a los 102 años y estuvo 48 años en el Senado, fue la primera expresión de esto. Perdón, yo... No, dale la explicación. Estás perdonado. Tenía muy avergonzado. Bueno, con esto ya se empieza a complicar la relación interna del Partido Demócrata. Pero la convención del 48 fue el principio, pero obviamente de ahí en adelante se elige Kennedy, le gana a Nixon. El Partido Republicano solamente había tenido un gobierno desde el año 30 republicano, y no era un político que fue elegido presidente. Eisenhower se va y vuelven los demócratas. Y en el año 64, obviamente, que hacen la famosa ley de derechos civiles. A mí me tocó estar en eso. Estuve muy involucrado en toda la campaña por los derechos civiles en Estados Unidos. Estuve en la marcha en Washington en el año 63. Estuve en el sur de Estados Unidos con todo el tema. Esa es la bandera que nosotros llevábamos en ese momento en Estados Unidos. Y eso entonces obviamente que empieza a complicar al Partido Demócrata en el sur, que empiezan a hacer a ver si de repente votan por republicanos para la presidencia, pero seguían con los amigos, era partido único, era el PRI de Estados Unidos en el sur y el Partido Demócrata en el sur. Empiezan a votar entonces y cuando se elige Nixon en el año 68, después de la terrible convención demócrata en el año 68, terrible, cuando ya entra la guerra en Vietnam como otro tema complicadísimo, y donde Johnson decide que no puede irse a la reelección, y donde a Robert Kennedy lo asesinan, a pesar de que él llevaba la delantera para reemplazar a Johnson.
Y en ese contexto, se elige Nixon. Y esta es la clave de todo lo que voy a decir. ¿Qué hace Nixon? El famoso Southern Strategy. El Southern Strategy es cómo nos vamos a jalar a toda esta gente que odiaba al Partido Republicano porque era el partido de Lincoln, era el partido de la reconstrucción, era el partido más hostil, digamos, en otra época, al electorado blanco, pero que nunca hizo nada para que efectivamente a diferencia de, bueno, 3 o 4 décadas después de la guerra civil, habían afroamericanos en los gobiernos estatales, pero eso se acabó con las leyes contra los afroamericanos en el sur de Estados Unidos. Entonces, Nixon muy hábilmente usa states' rights. Acuérdense que se llamaba el Strom Thurmond, el gobernador de South Carolina, que se retira en el 48. Su partido era el States' Rights Party. Entonces Nixon dice, vamos a jalarnos a todo el electorado blanco del sur al Partido Republicano, tomando la bandera de States' Rights. O sea, no nos vamos a meter a decirle a los estados lo que tienen que hacer. En el fondo vamos a avalar que se mantengan estas prácticas. Entonces ya hay una guerra civil fuerte en el Partido Demócrata por ese asunto. ¿Y qué hacen los demócratas del sur? Empiezan a votar por republicanos para la presidencia. Y aquí empieza la era de gobiernos divididos en Estados Unidos. Solamente 4 presidentes en la historia de Estados Unidos no habían sido elegidos con mayoría en el Congreso. Solamente 4 antes. Y aquí empieza entonces la gran era de gobiernos divididos, donde los demócratas del sur empiezan a votar por republicanos, y aquí se elige Reagan, obviamente, y más adelante, pero siguen votando por demócratas para el Senado y para el Congreso. Pero esa gente, ¿qué hace? Trabaja perfectamente bien con un gobierno republicano. Y termino con esta reflexión. Con esto, el Partido Republicano iguala al Partido Demócrata. Incluso lo supera un poquito. Y hay una sola excepción, después de la era de Nixon. Obviamente se eligen 2 presidentes demócratas, pero son los 2 del sur, curiosamente, que son Carter y al mismo tiempo Bill Clinton de Arkansas. Aquí entran. Pero ya en una situación donde el Partido Republicano ha superado al Partido Demócrata, porque se jalaron con éxito al sur de Estados Unidos al Partido Republicano. Bill Clinton gana la presidencia con un 43% del voto, porque el voto republicano se divide entre Bush padre y Ross Perot, acuérdense, que se llevan un 57%. Ya triunfamos, ya somos el partido mayoritario. ¿Y por qué se metió este pinche Ross Perot aquí Y yo que trabajé en la Casa Blanca con el presidente Clinton y muy de cerca con él, hice el Plan Colombia cuando yo estaba a cargo de toda la parte latinoamericana en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, pero me pidió el presidente Clinton que viajara con él a América Latina, a Brasil, a Argentina, después de que dejó la presidencia. Así que viajamos solos en un avión particular, más oscuro, jugando naipes con él. Entonces en una de esas le pregunto, Mr. President, why did they hate you so much? Why did they hate you so much? Acuerden que trataron de hacer el impeachment y todo. Y entre paréntesis, él pierde en el 1994 las mayorías de su partido en el Congreso. Así como Reagan tuvo que gobernar con un Congreso demócrata. Ya a esa altura se habían pasado todos los demócratas del sur al Partido Republicano. O sea que ya no existían. Entonces, Clinton entonces gobierna con una mayoría republicana en el Senado y en la Cámara, y le tratan de hacer el impeachment. Ustedes conocen toda la historia. ¿Y qué me contestó? No, sí, a eso voy. Me mira y me dice lo siguiente. Me dice, it's because I beat them and I wasn't supposed to.
Se las gané, pero se suponía que no debiera haberlo hecho. Y de hecho, cuando deja la presidencia Clinton, después de 8 años, ¿qué pasa con Gore? Gore gana. Supera solamente por 500.000 votos a Bush, pero gana. Y la combinación de Gore con Nader, que juega el mismo papel para el Partido Demócrata que Ross Perot para el Partido Republicano, es de un poco más de un 50%. O sea que él revierte, inventa un Partido Demócrata nuevo, más tirado hacia el centro, la renovación, digamos, demócrata en ese sentido, y busca cómo tratar de hacer. Entonces, ahí sí que se crispan las cosas en forma espectacularmente difícil. Trataron de hacerle su impeachment, trataron de sacarlo. Pero ahí se viene también en esa década esta gran revolución, también la segunda social importante en Estados Unidos, que con inmigrantes, no solamente latinoamericanos. Acuérdense que solamente un 60% de los inmigrantes a Estados Unidos son de América Latina y de México. El otro 40% de ellos son de otras partes del mundo. Las mismas diferencias entre los indocumentados. Los indocumentados son 40%. Yo estaba en la Casa Blanca, pregunté ¿cuántos indocumentados hay en la Florida? ¿Cuál es el grupo más grande? Y me dijeron, ¿qué grupo? ¿Haitianos? ¿Mexicanos? ¿Dominicanos? Alemanes. El grupo más grande de indocumentados en la Florida en el año 2000 eran alemanes. Porque esta gente tenía pensiones y se venían a la Florida, te fijas, y se quedaban ahí y te compraban sus departamentos y después eran visa overstayers. Porque un 40% de los que... Ese es uno de los problemas serios que tiene el amigo Trump con el tema del muro. Los más peligrosos son los que hechos no por México, por los que cruzan la frontera, sino que hay gente que llega en aviones. Bueno, entonces este es el trasfondo, digamos, de esta polarización terrible. Y lo peor de todo, para el sector más duro del Partido Republicano, es que el legado de Clinton no es Gore, pero es Obama. Por favor. Imagínate tú lo que le pasa a un país. De repente llega un señor, y aquí Trump tiene su culpabilidad también, donde insistió, no sé por qué se le metió en la cabeza esta manía de que Trump no era americano. Los birther movements y todo eso. O sea, un rechazo increíble ante... Pero, ¿por qué? ¿Qué representaba? Este es un señor extranjero con un nombre raro. Barack Hussein Obama, presidente de los Estados Unidos, por favor, y es negro, y no puede haber nacido acá, etcétera, etcétera. Y tiene sus vínculos a Kenia y a Indonesia. Y obviamente que lo que representa Obama, digamos, es la increíble diversidad reciente también de Estados Unidos. Es el presidente del futuro del país, sin duda. Y eso se vio 2 semanas antes de que se inaugura Trump. Cuando Obama da su discurso de despedida y tiene un 57% de apoyo popular. Y Trump da su discurso digamos, de toma de posesión y tiene un 43% de apoyo popular. Ahora, me estoy alargando mucho, ¿no? No, está muy bien. Ok, entonces, para no quedarnos fuera de lo que es la relación de Estados Unidos a América Latina, este señor, sin embargo, pierde la elección. Yo trabajé en Florida, la verdad es que nadie pensaba que este señor podía ganar. Ni los republicanos, ni los encuestadores. Y la verdad es que no ganó. La verdad es que no ganó. Solamente 2 presidentes en toda la historia de los Estados Unidos han ganado la presidencia habiendo conseguido menos votos populares que Trump. Y esos son John Quincy Adams en 1825 y Rutherford B. Hayes en 1876. 2. Casi llega a 3,5 millones de votos más Hillary que él.
Y para contextualizar bien el asunto, ¿cuántas personas votaron? Como 125 millones. Como 125 millones. Hillary se llevó como 63, 64 millones. Trump se llevó como 60 millones. ¿Ah? Pero esos son solamente un 58% de la población con derecho a voto. Hábil. 58%. ¿Ah? Un 42% no votó. Un 42% de la gente con derecho a voto no votó. Así que, ¿cuánto representa Trump con ese 60 millones? Bueno, representa un 30% de la población hábil. Y si representa un 30% de la población hábil, ¿todos los que votaron por él eran partidarios acérrimos de Trump? ¡No! Trump no ganó ninguna primaria republicana por más de un 50%. Ahora los republicanos se dividieron, habían 16 candidatos. ¿Ah? El voto duro de Trump son probablemente 30 millones. 30 millones. O sea que estamos hablando de un porcentaje, bueno, estamos hablando de un porcentaje bastante pequeño. Y ese es el drama que este señor tiene hoy y que tiene el propio Partido Republicano. ¿Ah? Los otros 30 millones que votaron por Trump fueron gente que votaron por él porque eran republicanos y no querían que votar por Hillary. O era gente que decidió no votar por Hillary por el tema del FBI o por el tema de, digamos, de las acusaciones contra él, o porque hay una clase misógina muy fuerte. Y termino con esta observación. También en el voto electoral, la gran sorpresa fue que los estados rurales votaron, pero en grandes cantidades. Y hasta cierto punto, en las grandes ciudades, la gente estaba tan convencida de que iba a ganar Hillary, que mucha gente afroamericana, por ejemplo, no votó en Filadelfia. Se pierde la elección por 40.000 votos en realidad, porque se pierde en Michigan, Ohio, Pennsylvania y Wisconsin. Si hubiesen habido 40.000 votos más a favor de Hillary, habrían ganado también el voto electoral y sería presidente de los Estados Unidos. En esos estados. En esos estados. Claro. Ahora, en Michigan son 44.000 votos de diferencia. ¿Ah? Ahora, alguna gente no votó porque estaba confiada, alguna gente no votó porque de repente se espantaron por las acusaciones. Ahora, Trump, lo más impresionante de todo, agarra la narrativa esta de que va a haber una crisis constitucional porque la van a meter a la cárcel. ¿Ah? Porque obviamente lo que ella hizo fue con sus correos electrónicos violar la ley. ¿Ah? Ahora, lo que es curioso de todo ese ataque de la crisis constitucional es que hoy en día hay mucha gente que sí dice que estamos frente a un posible crisis constitucional, porque si efectivamente la gente de Trump conspiró con los rusos para efectivamente afectar la elección en Estados Unidos, ahí tenemos un problema serio. Ok, entonces vamos al segundo tema, el gobierno de Trump. Llega Trump, ¿y por qué es tan difícil hablar de la política hacia América Latina? Es que no hay todavía incluso un gobierno formado y no hay un gobierno coherente. ¿Ah? Esta es una gente que llegó con un desorden increíble en la propia Casa Blanca. Si tú ves los nombramientos, se demoraron bastante los nombramientos al más alto nivel. Pero lo que todavía falta, en Estados Unidos se nombran por lo menos 800 personas, ¿no? A nivel, digamos, que necesitan confirmación del Senado. Todos los directores generales, yo fui un director general, porque cuando estuve a cargo de la dirección latinoamericana, esa es una confirmación que requiere confirmación del Senado. Entonces hay como 800 y tantas personas. Eso no cuenta los jueces, eso no cuenta todos los militares que también tienen que ser apoyados por el Senado. En el Departamento de Estado no hay directores generales todavía en ninguna de las direcciones geográficas que son las más importantes del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado se mueve efectivamente con las direcciones. Ellos son los que están a cargo de la diplomacia. A mí me correspondió eso, que la dirección latinoamericana es la segunda más grande en el Departamento de Estado, ¿ah? Por la cantidad de países y por los, en fin, no hay nadie. Ahora, en la Casa Blanca, ¿quién nombraron? Nombraron, sí, a una persona al puesto que yo tuve en el gobierno del presidente Clinton, que que es el Consejo de Seguridad, una persona que yo conozco muy bien, que es un militar, que es académico también, estaba ahora últimamente en el National Defense University, acaba de escribir un libro sobre sobre la relación militar entre Estados Unidos y México, ¿no? Conversé mucho con él porque a mí me tocó mucho cuando estaba en la Casa Blanca y antes cuando estaba en el Departamento de Estado la primera vez con el presidente Clinton, la relación con México. Así que me vino a ver varias veces para ver si podía yo leer su texto para corregir algunos de los problemas que tenía. Así que la verdad es que establecí una muy buena relación con él. Se va como el encargado de América Latina nombrado en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y no dura más que 3 semanas. ¿Por qué? Se va al Wilson Center, ustedes saben. Se va al Wilson Center, se suponía a una conversación off the record. Habían como 30 personas. Invitaron a alguna gente del Heritage Foundation también, que es y los amigos que llegaron del Heritage Foundation, en vez de cuidar, porque estaban operando bajo Chatham House Rules, o sea, tú no puedes identificar tampoco a quién está hablando, no puedes citar, no puedes identificar por nombre. Esta gente de inmediato dicen que este señor lo que hizo fue describir a la Casa Blanca como un caos total. Un caos total. Ahora, cuando se filtra esa cuestión, lo echaron. Así de un día. Lo había nombrado Flynn. ¿Ah? Y a Flynn lo habían echado el viernes. Este señor tiene su conversación en el Wilson Center el jueves de la semana siguiente. Ahora, debió haber cancelado cuando le pidieron, porque ya habían echado a su jefe, porque su jefe había tenido problemas. Debió haberse quedado calladito, pero no fue, porque es una persona muy así como nosotros, así medio académico y todo lo demás. Y claro, y aquí la Casa Blanca, porque como están grabando esto, la Casa Blanca va a ver toda esta cuestión aquí, a mí me van a tirar. No lo voy a echar nunca a la Casa Blanca de vuelta. No, lo echaron. Fíjense que es una situación tan complicada en lo personal para él, que todavía todas sus cosas, todas sus fotos, todas sus cosas están en la oficina. No le han permitido volver a sacar sus cosas. Lo llaman porque... Ahora, lo que hay que entender es esto, que y en realidad es muy relevante para nuestra conversación sobre de relaciones internacionales. La Casa Blanca, especialmente la parte internacional, o sea, el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, es una cosa que siempre se ha manejado como relojería. La verdad es que a mí me impresionó mucho eso, y donde, por ejemplo, nosotros que estábamos en la parte internacional, se nos vetaba incluso pensar en que lo que uno podría hacer en un tema internacional podría tener alguna relevancia política y deberíamos hacerlo por relevancia política. No se nos vetaba eso, nos echaba. Si uno en una reunión dijera, oye, ¿qué vamos a hacer para que Gore gane la presidencia? Yo estaba ahí cuando Gore era candidato. Lo echaban, porque no nos correspondía a nosotros opinar para nada sobre temas políticos internos. Nuestra función era darle el mejor consejo al presidente sobre temas de seguridad nacional, velando por los intereses fundamentales de seguridad y de relaciones internacionales del país, y nada más. A mí, por ejemplo, me tocó en lo personal que de repente me dicen que hay un chico colombiano que de repente llegó a la Florida, el famoso tema de Adrián González. Yo manejé las primeras reuniones que se hicieron entre la interagencia desde la Situation Room de la Casa Blanca, con 4, 5, 6, 7, y el momento que nos dimos cuenta de que este era un tema judicial y no un tema de relaciones internacionales, nosotros salimos de la cosa y la cosa pasó directamente al
que estos señores han destruido al no entender cómo funciona la Casa Blanca, al no entender cómo funciona el Consejo de Seguridad, al no entender que el Consejo de Seguridad no puede tener a un señor como Bannon en eso, porque el Consejo de Seguridad en el fondo es el presidente, el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Justicia, el ministro de Homeland Security, el director de la CIA, y de repente en algunos casos se integran otros. Ahora, no pueden reunirse ellos todo el tiempo, así que los reemplazan los deputies, que son los segundos. Muchos no han sido nombrados, no hay un deputy en el Departamento de Estado todavía, y es al nivel de deputies que se toman decisiones difíciles, y después al nivel mío, o sea, de senior directors, es donde efectivamente se maneja toda la coordinación de todas las agencias para que el presidente tome la decisión de decidir. El presidente toma una decisión con un Presidential Decision Memorandum, que yo lo escribía. O sea, nosotros teníamos una reunión, yo consultaba con todas las agencias, el Departamento de Estado, me mandaba lo que yo había dicho, que era el resumen, digamos, de la conversación que hemos tenido y los resultados. Entonces me decían, sí, así es. Iba donde el presidente hacía un Presidential Decision Directive, y ahí nadie se movía. No tuiteaba. No. Además que no podía ir ningún ministro a ver al presidente, a decirle, presidente, hagamos otra cosa. Yo cuando salí de la Casa Blanca me pidió tanto Fox en México como de la Rúa en Argentina que les ayudara un poco a ver cómo mejorar un poco la coordinación. La Casa Blanca tiene que estar regularizada increíblemente, o sea, los sistemas que tienen son muy... En fin, entonces esta gente está con un desorden total. No saben lo que están haciendo en la Casa Blanca, no saben lo que están haciendo, y en el Departamento de Estado no hay nadie, así que estamos con una situación bastante dramática. Vamos a América Latina entonces. En el caso de América Latina, muy en breve, y esto lo podemos conversar más, el grave tema es que para Trump lo único que existe en el fondo es México. Y en México porque fueron los mexicanos que llegaron nos sacaron nuestro trabajo. Y acuerdo que tiene dos lemas. Hire American, emplear americanos, y buy American. O sea, este nacionalismo económico salvaje. Yo estuve una semana y media en México hace 2 semanas, viéndome con gente en el gobierno, con la presidenta del Senado, con los empresarios, y todos se están cortando las venas. Tú acabas de llegar también, porque no saben si se va a renegociar el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio Americano Norte, si va a haber o se va a retirar Estados Unidos del NAFTA, o si se va a renegociar, y si se renegocia, ¿acaso se va a renegociar en forma trilateral entre los 3 países, o acaso Estados Unidos va a insistir en una negociación por país, bilateral y no trilateral? Y los canadienses están molestos por eso también y todo lo demás. Segundo, obviamente el tema migratorio, ustedes lo han visto muy claramente. Sigue el señor todavía con el tema del muro. Y termino con esto porque así de repente podemos pasar a tener una conversación sobre el resto. Lo único que realmente le ha aparecido en el radar a nuestro presidente es lo de Venezuela, porque alguien le dijo, oye, lo de Venezuela puede ser súper serio. Y yo cuando me junté, no voy a mencionar el nombre de mis colegas mexicanos, de senadores mexicanos que me junté